Estamos una vez más en una entrevista ahora con Elisabeth Duval, filósofa, escritora, que viene a presentar hoy Después de lo trans, después de Reina, su anterior libro. Muchas gracias, Elisabeth, por estar con nosotros hoy aquí en Furor Televisión. Un placer tenerte. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Que además vienes de gira, ¿no? Estás en España ahora presentando tu libro y me comentabas, ¿no?, que vienes de aquí para allá. Sí, una gira que ha sido muy intensa. Hemos pasado por Mieres, por invitación del Ayuntamiento de Cultura de allí. Hemos pasado por todo el País Vasco, por Pamplona, por Zaragoza, por Madrid, Valencia, Barcelona. En San Jordi la verdad es que es una cosa agotadora. Ya, menos mal que mañana podré volverme a París. Conseguimos un poco estelizar las cosas, calmar las aguas. Ya relajarte, me imagino, después de Sí, toda la campaña. Me decías, ¿no?, que antes en off, que ha sido casi una campaña electoral lo que has tenido que vivir. Claro, relajarme también porque, sobre todo en París, ¿no?, en comparación con el Madrid anarquista de Isabel Díaz Ayuso, en el cual las terrazas están abiertas hasta las 11 y puede la gente estar dentro de los bares, pues en París llevamos desde octubre sin terrazas y sin ningún tipo de sitios culturales abiertos, con lo cual, claro, allí relajarse, ¿qué alternativa? No tienes otra cosa. Te entrevistaron en el intermedio con 14 años, fuiste portada de Tentaciones con 16, apareciste en First Days y además con 19 años publicaste tu primer libro. Te quiero preguntar cómo es lidiar con la fama y los focos desde tan pronto, ¿no?, siendo tan joven. ¿Cómo ha sido esa socialización que has recibido teniendo en cuenta pues, ese impacto mediático, ¿no?, tan temprano? También sucede con esas cosas, con cosas del tipo intermedio o tentaciones, que sobre todo el tipo de fama que dan es más bien una fama un poco efímera o que rápidamente desaparece. O sea, con el tiempo, algunos meses después de que salieran esas dos entrevistas, no se acordaba tanto la gente de ellas, o no era como que recibieran ningún tipo de comentarios por la calle, ¿no? Y ahora que de repente sí que tengo una presencia pública o mediática más sostenida en el tiempo, tengo la suerte, porque considero también que es una suerte y que ayuda a tener los pies de la tierra y no caer en ningún tipo de delirio narcisista o ególatra, de vivir en otro país en el cual nadie me conoce, en el cual puedo tener una existencia absolutamente normal, sin que me salude gente por la calle, ir a comprar el pan de forma radicalmente banal, ¿no? Con lo cual yo creo, más ahora, después de la suspensión de mi cuenta de Twitter, que la mejor forma de lidiar con la fama, con estas cosas, es evitándola, haciendo lo posible por ¿Y te has evitarla. encontrado con eso al llegar a España, con gente, bueno, que te reconoce, que hay una mayor presencia Sí. pública? Claro, me imagino. La prensa constantemente, cuando habla Elisabeth Duval, cuando habla de ti, te señala como lo joven que eres, ¿no? Estamos hablando antes de que eras del 2000. ¿Tú crees que esto es un intento también de entrecomillar de alguna forma lo que dices? Y también es algo que se hace de forma generalizada a escritores, sobre todo a poetas, ¿no? Muchas veces cuando se habla de jóvenes poetas o jóvenes promesas, está la broma de que a los 30 sigues siendo joven promesa y a lo mejor hasta que llegues a los 40 o los 50 no vas a dejar de ser una joven promesa, ¿no? Esta broma no se va a materializarse. Esto lo decía también Clara Lago hace unos días en el programa este de Los Felices 20, que ella sigue siendo prácticamente una joven promesa, no sabe muy bien cuándo va a consolidarse su carrera. Y no sé si del todo es algo que construya poner un entredicho o desprestigiar, sino que más bien considero simplemente que los medios, a la hora de vender libros o intentar ellos sacar algún tipo de rédito, hacer clickbait, que es algo que heredamos sobre todo de esta etapa más de Playground, más de Vice, cuando se regían por las visitas en Facebook, por la publicidad que ese tipo de páginas podían darles, tienen estos tics de intentar colar como etiquetas que vendan, que sean fácilmente comercializables, efectistas, hablando siempre de la juventud o de otro tipo de temas, ¿no? Yo creo que es algo inevitable y que también ha sucedido en buena parte con lo trans o con la cuestión trans, ¿no? Cuando saco Excepción, por ejemplo, que es este poemario que trata sobre las revueltas en octubre en Cataluña, después de la sentencia del Procés, hago entrevistas hago entrevistas en periódicos catalanes, independentistas, digitales, y ponen de titular cosas como el género no se abolirá, ¿no? El titular que cogen no tiene nada que ver con lo que esperarías de un medio así, pero como ese es un poco el fetiche que tienen o la manera de conseguir esos clickbaits, pues actúan de esa forma, ¿no? Y por eso, al principio del libro, en la primera página, aparte de decir esto de "este hasta el coño de lo trans", hay esta declaración que es una amenaza abierta de agresión
al próximo periodista al que se le ocurriese decir que estas páginas las firmaba la jovencísima activista trans Lisa Duval. De hecho, dijiste a este respecto que tú ya te has jubilado ya de lo trans. ¿Por qué? Bueno, no sé, estoy todavía en la etapa, este 2021 es un poco mi año de prejubilación, cuando he sacado un libro, evidentemente justo después de sacar el libro no puedo yo jubilarme, pero mi intención sí que es, llegado el momento, llegado 2022 por ejemplo, cuando me hagan preguntas sobre la cuestión trans o cuando tenga que responder a algo sobre lo trans, es decir, básicamente no sabe, no contesta. También por querer tratar otros temas, querer hacer otras cosas que no necesariamente tengan que ver con eso. En el libro hablo de una especie de condena que se hace en muchos casos a minorías, pero no solamente, que esa condena a la autorreferencialidad. Y digo minorías, pero no solamente, porque también a una mayoría social y demográfica, como somos las mujeres, constantemente el momento en el que se fija atención es en el 8 de marzo, en estos momentos, con lo cual básicamente si no hablas de aquello que te diferencia o de aquello que hace de ti un sujeto que no es universal, parece que no existieras o es el único espacio que se te concede. Y a mí es una cosa que me interesaría o que me gustaría más o menos impugnar, ¿no? Es decir, ¿por qué no tener alguna especie de pretensión al resto de temas de la existencia? Recordar a toda la gente presente en el chat y en la emisión que hoy estamos haciendo que podéis poner vuestras preguntas y que a lo largo de la emisión iremos poniendo las preguntas que digáis y las responderá Elizabeth. No tenemos tampoco mucho tiempo, pero el tiempo que tengamos lo trataremos de exprimir al máximo. Empezaste, como decíamos, muy pronto en la esfera pública y te quiero preguntar, porque claro, tienes ahora un poemario, 2 libros publicados recientemente, ¿crees que el arte de alguna forma, no sé si en tu caso particular lo entiendes así, pero ha servido como para sublimar la necesidad de la trascendencia respecto al, bueno, pues al fruto del miedo a la muerte, el fruto al miedo a la desaparición física? Pues una pregunta muy curiosa. O sea, realmente me parece que es una pregunta muy importante, que es una pregunta como fundamental, pero que no me habían llegado a hacer en ningún momento antes. No sé si tanto un miedo a la muerte, al sentido de morir yo, miedo a ser yo perecedera, sino la muerte en otro sentido, que es precisamente ese sentido de figurar esto que decía Unamuno del sentimiento trágico de los pueblos, en ese cielo de los nombres, ¿no? Y hablaba Unamuno también sobre cómo en ese cielo de los nombres pues, estaban unos intentando combatirse los unos a los otros porque cuanto más nombres entraran en ese firmamento, más se achicaba el espacio para que estuvieran apareciendo nuevos. En parte sí, pero creo que más que por un proyecto de esas dimensiones a la hora de publicar, también algunas veces cuando he respondido a cosas en este sentido, lo hablaba diciendo que para toda otra serie de trabajos o cuestiones, el problema es que sería más bien inútil, con lo cual se intenta hacer o trabajar de aquello para lo que sirve o de aquello que puede hacer bien, escribiendo pues libros o escribiendo columnas o escribiendo lo que sea, ¿no? Escribo porque no me queda otra en ese sentido y porque es algo que disfruto haciendo y por lo cual, por suerte, me pagan. Lo cual no es circunstancia de todo el mundo. El paso del Fordismo a la sociedad postindustrial ha derivado en el posmodernismo de las identidades líquidas, que señalaría Bauman. ¿Cómo te definirías tú hoy? Entendiendo, digamos, esta reflexión que hacía Bauman, ¿no?, de la sociedad líquida que hoy tenemos. Creo, hablando sobre estas identidades aparentemente líquidas, no estoy tan segura de hasta qué punto las identidades realmente llegan a ser tan difusas o líquidas hoy en día. Creo que, de hecho, si analizamos socialmente, muy fácilmente podemos encontrar clivajes sociales y divisiones donde hay dos puntos muy marcados y excluyentes. Creo que esto se da con bastante frecuencia y que en divisiones sociales de clase o de género siguen completamente vigentes y no se han disuelto. No ha habido ningún tipo de desvanecimiento en el aire. Yo, dentro personal, igual que a veces comentaba que más que activista trans, porque no hacía nada en relación con ello, debería llamárseme activista fumadora, pues creo también que hay que definirse un poco por aquello que se hace, ¿no? Me interesa mucho menos una posición identitaria de buscar o recabar el interés por definirse como mujer, trans, lesbiana, incluso postmarxista,
que simplemente por aquello que se hace, ¿no? Yo creo que la etiqueta con la que más cómoda me encuentro es con la etiqueta de escritora, simplemente porque escribo. Hay un término muy genérico, ¿no?, que se utiliza y que cada día se utiliza más, que es lo de definirse es limitarse. ¿Lo compras? ¿Crees que definirse es limitarse o que las etiquetas y las definiciones son necesarias para al final categorizarnos? Creo que muchas veces cuando se dice lo de definirse es limitarse, se está haciendo también casi desde una óptica de la autoayuda individual o la propia superación del individuo, ¿no? Es decir, si el individuo no se define, tiene como acceso a una gama mucho más amplia de comportamientos, pero creo que a lo que deberíamos prestar atención, más que a eso, es al hecho de que estas etiquetas o definiciones en muchos casos son relacionales y no es una cuestión de que tú elijas o no definirte como algo, elijas o no considerarte como una cosa, sino que lo eres y que muchas veces lo eres a pesar de lo que tú quieras, ¿no? Seguramente ninguna persona pobre quisiera ser pobre, pero está definida como tal por una cuestión que no puede escoger, y definirse como pobre en su caso o de clase trabajadora no va a ser limitarse, sino simplemente tomar conciencia de cuál es su realidad. A nivel mercadotécnico, a nivel de marketing, sí que las etiquetas pueden ser una limitación, pero fundamentalmente lo que son instrumentos para intentar vender cosas o intentar construir nichos de mercado. Pero yo intento rehuir mucho de estas consignas de definirse es limitarse o de narrativas de superación individual, porque me parecen muy poco interesantes, ¿no? Intento también rehuir de todo aquello que suena más o menos a autoayuda. Recordar a toda la gente del chat que podéis poner vuestras preguntas y luego las leeremos, y además al final de la entrevista haremos un sorteo de su último libro, Después de lo trans, que bueno, los suscriptores del canal pues podréis optar al ejemplar. En el libro haces una crítica, además a un entrevistado que estuvo aquí hace relativamente poco, a Daniel Bernabé, y hablas de su fetichismo de lo material, ¿no?, que es algo que parece que también cada vez va creciendo en según qué sectores de la izquierda. ¿Qué significa esta crítica? ¿Cómo representarías esta crítica? ¿Y crees que el ser social determina la conciencia? En lo primero, en relación con el fetichismo de lo material, lo que sucede es que pretendiendo hablar, no solamente Bernabé, sino otros, desde una especie de marxismo mejor consolidado o con mejores bases, lo que realmente se elabora es una especie de conjetura, y conjetura es un término del propio Bernabé, o de teorización sobre la realidad material de las cosas, que no va mucho más allá de decir lo material es una cosa que palpo, lo material es lo que toco, lo material es lo que mis ojos pueden ver y lo que está delante de mí. Cuando ni siquiera desde el marxismo se ha tenido nunca esta concepción, y las cuestiones materiales o las cosas materiales son cosas que siempre están mediadas por relaciones sociales y que no pueden comprenderse si no se comprende esa relación. Y con eso en parte también respondo a esa pregunta sobre el ser social. Mismamente, cuando hablamos de las cosas, el hecho de que las cosas tengan un valor de uso o tengan un valor de cambio es una consecuencia de una mediación que existe, es una consecuencia de una mediación social. Las cosas por sí mismas, existiendo en el mundo, en el vacío, si no hubiera una mediación humana, una mediación social sobre ellas, no tendrían ningún tipo de valor, no tendrían ningún tipo de significado, ¿no? Con lo cual creo que más que entrar en algún idealismo de determinación estricta del ser social por la conciencia, o en este materialismo burdo o materialismo tosco de los materiales, aquello que palpo, aquello que está delante de mí, creo que hay que aceptar que la relación entre esas mediaciones sociales y entre las cosas o cuestiones materiales, sea lo que sean esas cuestiones materiales, es bastante más compleja y entrelazada que las simplificaciones con las cuales a veces nos encontramos. Vamos a intentar ver un poquito el chat, alguna pregunta que hay por aquí. Mira, Fenviolet pregunta, ¿qué te incentiva a vivir en París aparte de los estudios que iniciaste allí? Bueno, continúo con esos estudios, sobre todo el mayor incentivo para vivir en París ahora mismo es mi pareja. Yo vivo con mi pareja, esas son las grandes cuestiones por las cuales estoy habitando en París ahora mismo. Es una ciudad que me gusta, seguramente. Si no estuviera con mi pareja, los precios de alquiler en París serían una cosa demasiado prohibitiva, pero tengo esa suerte. Y creo que fundamentalmente es por eso, ¿no? Con el tiempo, evidentemente, le coges cariño a la literatura o filosofía francesa, aunque también estar en el extranjero o estar en Francia
despierta un particular cariño por muchas cuestiones españolas o por muchas cosas de España, ¿no? Yo entre gente que, por utilizar un eufemismo, se ha llamado expats en lugar de emigrados, pues también aprecio, también veo eso, también encuentro esa especie de aprecio por muchas cuestiones de España, aunque ya no estemos en ese sitio. Pero no, es una ciudad que me gusta y en la que tengo la suerte de poder vivir, o poder permitirme ahora mismo vivir allí. Mira, Denix pregunta por aquí, ¿crees que algunas de las inquietudes que despierta la ley trans son comprensibles? Ya vamos a entrar al meollo de la entrevista por el chat. Creo que, evidentemente, cuando lo que se da en una persona que reacciona ante algo no es una reacción de odio, es una reacción de miedo, el miedo tiene un origen que es en la vulnerabilidad de esa persona que está hablando, y en muchas ocasiones tenemos que atajarlo, o no se debe directamente demonizar o diabolizar ese miedo por infundado que sea. Y en ese sentido hay que separar entre ser comprensible, que algo pueda comprenderse, que podamos entender cuál es el origen de un pensamiento, y tener razón. Que podamos comprender algo no significa que le demos la razón a ello. Podemos comprender, si además se instala un cierto clima social que lo permite, que haya mujeres que tengan miedo de hombres colándose en cuartos de baño para violarlas. Eso no significa que vaya a ser una cosa que en ningún modo esté mediada por la ley trans. Lo primero, porque a la entrada en un cuarto de baño no hay ningún tipo de mediación de lo que ponga en un documento nacional de identidad, sino que esto funciona por la percepción, como narraban en los años 70 u 80 muchas lesbianas de apariencia masculina, que ellas, siendo, según lo que se consideraría en algunos sectores, biológicamente hembra, se veían excluidas sistemáticamente de lo que eran esos cuartos de baño de mujeres, simplemente por lo que fuera su apariencia externa o su rol de género, su forma de presentarse. Creo que, en cambio, por ejemplo, si ese miedo es comprensible o si podemos entenderlo, otros temas como la cuestión que resalta todo el tiempo el Partido Socialista, que es la de la seguridad jurídica, es mucho menos entendible, y que esa seguridad jurídica, más que otra cosa, está sirviendo como una especie de arma de fuego para lanzársela a Unidas Podemos cada vez que intenta realizar algún proyecto de ley. Si atendemos al hecho de que en 2019 el Partido Socialista presenta y aprueba un mismo proyecto de ley una ponencia prácticamente exacto, igual, que cuenta con la aprobación al visto bueno de la primera ministra de Justicia, de Pedro Sánchez, del registro civil, donde ahí no encuentran ningún tipo de inseguridad jurídica, pues que de repente en un mismo texto, 2 años más tarde, según quien lo está presentando, aparezca este concepto fantasma de la inseguridad jurídica. Yo creo que más bien debería hacernos preguntar de dónde surge, cuáles son las motivaciones de esto, porque a lo mejor no son jurídicas y no son legales. Me sorprende además porque hay sectores incluso muy a la izquierda del Partido Socialista, que han reproducido gran parte de estos discursos, lo cual es sorprendente cuando, bueno, pues gran parte de esta dinámica con respecto a la ley trans tiene que ver precisamente con eso, con la correlación de fuerzas dentro del seno del gobierno. Pregunta Spetec, ¿qué mecanismos de defensa ves más visibles en la defensa de las minorías cuando se acusa al progresismo de solo preocuparse, y ahí se ha cortado? Por las minorías. Por las minorías, ahí lo pone. Pero esta acusación que se hace del progresismo, de solamente preocuparse por las minorías, normalmente va acompañada de otra acusación o frase tendenciosa, que es la de decir que la extrema derecha lo está haciendo mucho mejor, o que realmente está preocupándose por los intereses de la clase trabajadora. Yo creo que en esto hay que demistificar y decir que, si bien, por ejemplo, en Cataluña puede darse que barrios obreros voten por Vox, que voten por la extrema derecha, esto no se debe a que Vox les ofrezca ningún tipo de programa que vaya más allá de lo neoliberal o que tenga respuestas para cuál es su situación material, sino que también esa clase trabajadora tiene sus identidades, las siente mucho. Esa clase trabajadora, aunque esa clase trabajadora no vota necesariamente por sus intereses, porque si votara por sus intereses tendríamos unos resultados muy distintos en cada una de las elecciones, puede sentirse muy española, puede sentirse muy de derechas, puede sentir que su masculinidad está en peligro ante el auge del movimiento feminista, y todo esto influye también en ese voto de la clase trabajadora, ¿no? Me sorprende, Elizabeth, porque fíjate, todos estos diagnósticos parten de una premisa que es, joder, si la clase trabajadora votara en función de su posición en el sistema productivo, pues creo que los marxistas ya sabríamos lo que ocurre, claro. pero no ocurre, no es así. Esas dinámicas tienen que ver precisamente con identidades, ¿no? Y de hecho hay otra especie de voluntad, en parte de quienes dicen esto, ¿no? Claro. Un poco mesiánica, que recuerda a las peores tendencias o los peores vicios de algunos marxismos,
de decir, aquí estoy yo con la verdad absoluta sobre vuestras condiciones materiales, sobre qué es lo que os pasa, sobre qué os sucede. Voy a bajar de los cielos con mi teoría. Deberíais estar agradecidos de que haya las masas trabajadoras... leído El Capital de Marx, deberíais agradecérmelo, y os voy a iluminar sobre cuáles son vuestras condiciones para que paséis de ser clase en sí a clase para sí, ¿no? Y creo que este vicio hay un poco que desecharlo y desechar también esa tendencia mesiánica, porque creo que no nos conduce a ninguna parte, y que hay una especie de interés falseado en poder criticar al gobierno, Unidas Podemos, por centrarse solamente en las cuestiones de la identidad, como si fuera eso lo que están haciendo, como si la mayoría de sus discursos los coparan las cuestiones de la identidad, simplemente porque desde ciertos medios en los que trabajan a veces columnistas de izquierdas, se les da bola por criticar al gobierno de turno que sea de izquierdas. En el anterior libro, en Reinas, señalaste que has sufrido más lesbofobia que transfobia. Pero, sin embargo, en Twitter, por ejemplo, parece que hay más transfobia últimamente que lesbofobia, como tú dices, en la calle. ¿Cómo estás viendo estas dos dinámicas? Esto por una cuestión muy fundamental, ¿no? En Twitter, si puedo sufrir transfobia o acoso verbal o comentarios de algún tipo, esto se debe fundamentalmente a que me visibilizo como persona trans, hablo de la cuestión abiertamente, tengo un cierto altavoz, puedo tratar todos estos temas, puedo hablarlos. Y eso implica necesariamente que vas a recibir violencia y vas a recibir grandes cantidades de violencia. Y, sin embargo, en mi vida cotidiana, por privilegio propio, nunca he tenido que vivir que me dieran una paliza por ser trans, nunca he tenido que vivir que me llamaran travelo por la calle, nunca he tenido que vivir nada así. Y, sin embargo, sí que me han gritado, o sí que se me han acercado con cierta amenaza por ver que estaba con otra mujer, ¿no? Creo que no me sucedería tanto en redes sociales. El comentario más gracioso en ese sentido que me sucedió en redes sociales fue una vez que, tras una entrevista en el País, a una persona que dijo: lesbiana y filóloga, ¿cómo es posible? Que, bueno, como una cosa muy absurda, ¿no? Pero en redes sociales sí que está muy concentrada la transfobia, también porque yo creo, y eso es algo de lo que seguramente el Partido Socialista se arrepentirá dentro de un tiempo, que antes la transfobia estaba muy concentrada en el sector de la derecha, en aquellos que asentirían con gusto ante el autobús de Hazte Oír, y, sin embargo, por los intereses propios, el Partido Socialista ha decidido soltar la correa y decir que está bien que la transfobia cambie sus anchas, que está bien que parte de la izquierda diga que la gente trans son enajenados mentales con una psicopatología, decir que está bien poner una sombra de sospecha sobre las mujeres trans o las personas trans en general. Y eso lo comentaba Carla Antonelli en un directo que hicimos con los Juventudes Socialistas de Barcelona, en el que decía que mucha gente que está ahora permitiendo que esto suceda y que la responsabilidad es de esa parte de la izquierda, dentro de 6 años será como si no hubieran hecho nada, si no hubieran participado, y que también que nos vamos a arrepentir mucho de esto que está sucediendo. ¿Qué significa que lo trans suponga un movimiento simbólico? Es una pregunta difícil de resumir en este formato, pero fundamentalmente para mí que lo trans no tiene unas características concretas que nos permitan construirlo como categoría propia independiente de otras categorías, ¿no? Lo trans para mí siempre está construido en relación a las categorías de hombre, mujer, en relación a las otras categorías que están presentes ya dentro del género, y no puede tener sentido si no es analizando aquello que ya está presente, ¿no? Existe solamente como un movimiento dentro de esos parámetros del género, dentro de esa estructura, y existe también solamente de manera adjetival, solamente puede adjetivar una categoría que ya existe, solamente puede añadir, aportar información sobre una categoría que ya existe, pero no puede sustituirla, no puede llegar a tener una realidad propia por la heterogeneidad y la amplitud y la gran diferencia entre mucha gente del colectivo trans, ¿no? Que si la sacaras de repente para examinarla, ¿no? E intentar encontrar más que el máximo común múltiplo, el mínimo común divisor, sería muy complicado. ¿Por qué crees que estamos viviendo, digamos, un contexto de reacción conservadora frente a las identidades? Y lo digo genérico, ¿no? Porque ocurre fundamentalmente en el sector ultraderechista, pero también, hablábamos antes, ¿no? Hay sectores que se identifican a sí mismos como de izquierdas que también están cayendo en estas dinámicas. En el sector ultraderechista yo creo que en realidad estamos viviendo un momento de integración del discurso identitario y de auge del discurso identitario por parte de la ultraderecha. Y, mientras tanto, por parte de esa izquierda, en el libro hablo de neomaterialista, pero también se podría hablar de izquierda reaccionaria o incluso de izquierda tradicionalista. Creo que lo que está sucediendo más bien es que por dinámicas naturales, es decir,
después del auge de Unidas Podemos en 2015-2016 se da una especie de parálisis y luego caída en relación a los niveles de ilusión de mucha gente que a lo mejor puso sus expectativas dentro del proyecto, no está conforme con que a sus ojos se trate de una muleta en el gobierno del Partido Socialista, en cuadros que se han visto desperdigados o tirados a un lado después de participar en la construcción de ese proyecto. Y cuando hay esa especie de desilusión, es fácil que surjan este tipo de cosas y que surja una reacción contra aquello que representó. Y ese espacio, el espacio de una izquierda socialmente conservadora, pero de izquierda en lo económico, o a favor de una cierta redistribución, o justicia social económica, es un espacio que está más o menos abierto. Yo creo que no es un espacio tan amplio, sinceramente. Creo que no se trata de un espacio tan amplio o que electoralmente tendría bastante poco recorrido, pero sí que es un espacio desde el cual vehicular muchas críticas, ¿saben por qué? Esas críticas van a parecerles bien a quienes socialmente ya eran conservadores, que era la derecha. Vamos a ver otra vez preguntas del chat que tengamos por aquí. ¿Te prestarías a mantener un debate con negacionistas de lo trans? Dice por aquí Maranelo. Bueno, ya has estado en algún debate a este respecto. O sea, que de hecho, te invitamos para hacer uno aquí una vez, que al final no salió. Y pregunta por aquí también PJ de Crego. Vaya nick se pone a una gente que es complicadísimo leerlos. ¿Qué crees que le falta al borrador de la ley trans? Madre mía, la ley trans supongo que será el tema que más te están preguntando últimamente. Por suerte ya un poco menos. A principios de las entrevistas un poco más. Es difícil responder porque además en este momento como que parece que la aproximación es unir la ley trans y la ley LGTBI en una sola propuesta de ley y quién sabe qué mecanismos se introducirán o de qué manera se troceará el borrador de la ley trans, con lo cual si en este momento se está troceando o se está reconstruyendo algo a partir de ese borrador, yo prefiero ser cauta y no opinar sobre aquello que le falte, porque a lo mejor dentro de un mes le falta todavía más. He visto algunas críticas además a este respecto de algunos colectivos que antes estaban a favor del borrador último de la ley trans también, ¿no? O sea, parece que está habiendo también modificaciones, entiendo que por la propia correlación de fuerzas dentro del gobierno. Claro, y evidentemente para que salga adelante tiene que haber algún tipo de cesión al Partido Socialista y a Carmen Calvo. También sucede que el borrador de la ley trans, digamos el primer borrador que sale en febrero, ya contemplaba en parte todo esto y era menos ambicioso que la ponencia de 2019 que aprobaba el Partido Socialista, ¿no? La ponencia de 2019, por ejemplo, incluía dentro de tratamientos costeados por la Seguridad Social toda una serie de tratamientos, por ejemplo, un tratamiento para feminización de las cuerdas vocales, que creo que no costea del mismo modo una proposición borrador de la ley trans, ¿no? Como ya se concibe desde el principio como un programa de mínimos. Lo curioso es que haya estudiado de esta manera cuando era un programa de mínimos. ¿Temes verte encadenada por tu identidad de grupo en tanto esta te constriñe en un solo nicho y tu reclamo sea ser trans? Antes estamos hablando un poco de ello, ¿no? De que querías jubilarte de lo trans y no responde, pero ¿existe este temor a que, digamos, la identidad, bueno, no la identidad, tu realidad material subyaga a nivel mediático, a nivel de personaje público? Claro, y además yo estoy muy contenta de que el libro haya funcionado bien, de que se hayan vendido muchos ejemplares, pero evidentemente seguramente no querría ser recordada por este texto, o no querría que mi contribución más importante fuera haber hecho este texto, ¿no? Creo que siempre va a haber una tendencia por parte de los medios a ese encasillamiento, interactuando con gente, y sobre todo gente trans joven, que me hablaba en firmas de libros y tal. Descubrí que la figura de activista me incomoda profundamente, no quiero serlo, creo que no hago activismo, pero que la figura de referente es una figura con la que estoy más o menos bien. Me parece algo bonito, me parece algo incluso tierno poder ser eso para alguien. Pero dejarlo ahí y mi estrategia para el futuro es esa, es la de no sabe, no contesta, no responder a estas cuestiones, ¿no? Lo cual seguramente puede costar algunos espacios mediáticos o puede costar que te den bola por ello, que dejen de hacerlo porque ya no respondes a lo que te preguntan sobre lo trans, pero es lo que voy a hacer, ¿no? Ahora también, por ejemplo, ahora tengo la suerte de estar, por ejemplo, como columnista en Público, escribiendo columnas sobre política que nada tienen que ver con lo trans. Aprovechamos esta última entrevista para poder tratar después de lo trans todo lo que luego no se podrá tratar, por lo menos tenemos ahora la oportunidad. Se dice mucho respecto al debate de lo que ha supuesto la ley trans y lo trans, y ya si terminamos la temática en concreto,
que ya no se puede hablar de ello porque el debate está muy polarizado, ¿no? Porque ha habido ciertas posiciones muy enfrentadas entre sí que han hecho que este debate sea muy complejo. ¿Crees que esto es un nuevo cliché, tipo los extremos se tocan, un cliché relacionado con esto, de bueno, como hay un debate polarizado parece que no se puede hablar de ello y que ahora hay que pasar a otra temática? No, yo creo que sí que se puede hablar de ello, lo que sucede es que seguramente no se puede hablar de ello en Twitter. O sea, creo... y bueno, ahora todavía menos con la suspensión de mi cuenta, ¿no? Pero creo que Twitter también hemos visto, después de que me hayan suspendido la cuenta, que se iban de Twitter Ada Colau, Cristina Fallarás, Zara también se ha ido de Twitter, aparentemente, o tiene pensado irse de Twitter. Creo que no es un espacio que fomente precisamente los debates, pero que siguen pudiendo tenerse en otro tipo de atmósferas, pero desde luego no en lugares donde el debate se reduzca a 280 caracteres. Claro. Bueno, vamos a leer un poquito las preguntas que tenemos en el chat y ya dentro de poco nos vamos a las últimas preguntas de la escaleta. A ver qué tenemos por aquí. ¿Qué le dirías a la gente que habla sobre el borrado de la mujer? Además, el borrado de la mujer es una cosa curiosa a nivel histórico simplemente, ¿no? Menciono, por ejemplo, Ángeles Álvarez, del Partido Socialista, ahora es portavoz de la Alianza contra el borrado de las mujeres, que es una mujer que salía en 2017 frente al Congreso a hacerse una foto con la fotografía con la bandera trans para el proyecto de ley trans en exactamente los mismos términos de la actualidad, y que cuando en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 incluso se aprobaban leyes trans autonómicas, asentía diciendo que bien, qué bien, qué bien, ¿no? Parece que en esos casos no desaparecía la mujer, pero ahora de repente sí. Incluso si nos fuéramos a esta cuestión que se repite mucho de una aparente sustitución de términos como mujer por el término de persona gestante, o sea, que parece que es una cosa que quieren hacer calar mucho, que como si estuviera sucediendo. Realmente la realidad, cuando la ley trans modifica alguna ley que tenga que ver, por ejemplo, con la reproducción asistida, no opera en ningún caso por sustitución, sino añadiendo para que en el caso de que un hombre trans con capacidad gestante pudiera verse implicado en algo así, esté cubierto por la ley. Es decir, no se trata de una eliminación de aquellas personas, de aquellas mujeres que ya están cubiertas por la ley de reproducción asistida, sino de contemplar que existen otros casos posibles, ¿no? Creo que hay que deshacerse un poco de esa mentalidad según la cual si se le otorgan derechos a un colectivo, a una minoría, eso va a implicar que desaparezcan esos derechos para la mayoría o que desaparezca la identidad de mayoría. Lo cual es muy difícil, quiero decir, si mismamente las mujeres constituyen una mayoría demográfica, que desaparezca la identidad de las mujeres me parece imposible. A ver qué más encontramos por aquí. La Noya del semáforo dice, ¿entiendes el género como algo identitario o como una categoría de análisis social? Bueno, esto no lo digo yo, lo que dice también Judith Lorber, que menciono en el libro, que tampoco es una teórica sospechosa de ser trans-friendly, sino que el género es ambas cosas, es decir, que conceptualicemos la identidad de género como una identidad que internalizan los individuos, que construye su imaginario, que les hace ser quienes son, y que a la vez hablemos de una estructura del género como un sistema social que tiene sus pautas y sus normas y obliga a la gente a ceñirse según esas normas. No son dos cosas que estén reñidas ni que estén en conflicto, ¿no? Con lo cual yo creo que la respuesta sería ambas, las dos cosas. Hemos vivido y seguimos viviendo una pandemia terrible que, bueno, pues que ha devastado las sociedades occidentales, que ha cambiado la forma de entender, la forma de relacionarnos entre nosotros. Me decías que en París todo está cerrado y que no hay ninguna forma de ocio. ¿Tú cómo crees que se ha acelerado el curso de la historia con la pandemia que hemos sufrido y que estamos sufriendo? ¿Y crees que va a haber grandes cambios fundamentales? Yo creo que estamos en un periodo muy excepcional, pero al contrario de lo que podrían predecir algunos, de que todo va a cambiar radicalmente o que vamos a aprender una lección o que vamos a descubrir que de repente no se puede salir de crisis una intervención del Estado. Creo que no va a suceder esto. Y creo que el mundo post-pandemia, sobre todo en nuestros países occidentales, ¿no? Porque aquí los países que tienen menor acceso a vacunas, que son la gran mayoría, que son también a quienes les gustaría que las patentes de las vacunas fueran liberadas, esos países seguramente van a tener un proceso de salida de esto mucho más lento y mucho más difícil. Mientras que nosotros yo creo que vamos a seguir en ello con relativa normalidad, que después de esto el negocio del capitalismo continuará como es habitual, o incluso volviéndose más cruento, intentando siempre buscar nuevos mercados. A lo mejor las mascarillas se convierten en algo trendy y una startup... Ya parece, ¿no?, que era la estética de las mascarillas, el cómo ponerse... Sí. Y una startup empieza a aparecer para gestionar las mascarillas o cosas relacionadas con el COVID, aunque el COVID ya no esté tan presente. Creo que va a cambiar todo relativamente poco y que cosas como que, por ejemplo, Joe Biden en Estados Unidos haga un programa de ayudas bastante ambicioso,
entra dentro de esa excepcionalidad. Curiosamente, lo de Joe Biden, ahora que mencionas, la fiscalidad que está tratando de poner Joe Biden en Estados Unidos recuerda a los tiempos del New Deal, ¿no? Como propuesta política, algo que seguro que ha sorprendido a muchos que tenían estas tesis en la izquierda de que siempre era mejor cuanto peor mejor, ¿no? Aquello de es preferible Trump porque, Claro. bueno, porque Trump parece que no va a entrar en una agresión externa, pero sin embargo el Partido Demócrata pues tiene esa posición de política exterior, cuando estamos viendo las políticas de Biden que están sorprendiendo a todo el mundo. Y de hecho esto no sucede porque Joe Biden de repente se haya acostado y se haya levantado socialista, haya dicho me voy a convertir en una persona de izquierdas, sino simplemente porque el aparato demócrata, como aparato, también está constituido de personas inteligentes que saben que de la crisis que tienen no pueden salir abandonando a todo el mundo a su suerte y que incluso a sus propios intereses, que están muy cercanos a los intereses de grandes conglomerados capitalistas, les viene bien que la gente vaya relativamente bien y que haya un plan de recuperación y que todo vuelva a la normalidad lo más rápido posible. Si es que el keynesianismo venía a ser eso, un antídoto contra el marxismo, ¿no? De vamos a intentar una mayor intervención del Estado para impedir precisamente que haya un proceso revolucionario de cualquier tipo. Te voy a decir una serie de términos, de nombres, para que me digas qué es lo que te viene a la cabeza en pocas palabras o en una palabra al escucharlos, lo que prefieras. Elena Castro. Elena Castro, simpática, nos hemos visto algunas veces. Juana de Arco. Juana de Arco, un icono. La admiro mucho a Juana de Arco. Paula B. Preciado. Vecino, porque vivimos a 2 calles en París. Y no sé, un interlocutor. Lucía Echevarría. Una pena que gente que también tenía como sus carreras, incluye no solamente a la Lucía Echevarría, sino también a Lidia Falcón, que tiene una respetable carrera de combate antifranquista, que de repente en estos años la imagen que vaya a quedar de ellas vaya a ser la imagen que tenemos ahora como alentando esta reacción tan violenta contra las personas trans. De Lidia, fíjate, me ha sorprendido mucho. Yo entrevisté a Lidia hace muchos años, mucho antes de que esta polémica fuera tan presente, ¿no? En aquellos años en los que, bueno, era pues una líder del movimiento feminista en España, la dirigente del partido feminista, ¿no? O sea, la dinámica que ha cogido ahora Lidia... Yo creo que hay que saber retirarse a tiempo. Total, no, porque encima la ves ahora con Hazte Oír, ¿no? En un acto Claro. que es incluso, aunque tengas unas posiciones, digamos, de este estilo, llegar a esos extremos, ¿no? Es una cosa bastante tremenda. Alana Portero. Ana Portero, admiro mucho a Alana y siempre me ha parecido una persona encantadora y una tía muy curranta. Judith Butler. Una inspiración. En el libro la defino como una de mis madres filosóficas, ¿no? Aunque haya como mucha parodia o esté denostada como el ejemplo de lo posmo, el análisis que hace Butler es un análisis muy inteligente. David Foster. Sobre todo en el libro, las notas a pie de página, con el sistema de notas al final. Es un escritor del que me inspira mucho la megalomanía. Reina. Soy republicana, en realidad. Soy republicana. Reina me inspira dominio, supremacía, cosas contra las cuales rebelarse. Después de lo trans. La vida. Más Madrid. Una formación en la cual están muchas personas a las que le tengo mucho aprecio. ¿Y Unidas Podemos? Otra formación en la cual están muchas personas a las que le tengo mojas mucho ahí, aprecio. Bueno. No voy a pedir el voto por ninguna ninguno de los dos, voy a pedir el voto por ambos. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más del chat y en breve, chicos, nos vamos al sorteo. ¿Están listos para el sorteo toda la gente que está en el chat? Os recuerdo que la mejor forma de que el sorteo os pueda tocar es que interactuéis en el chat y pongáis presente todo el mundo que esté ahora mismo aquí y entonces tendréis más probabilidades de obtener el libro Después de lo trans de Elisabeth Duval. ¿Has leído u oído las ideas de Miquel Misé? ¿Qué te parecen? Está referenciado en el libro. Miquel Misé y yo nos vimos hace bastante ya, hace un año ya, fue la última vez que le vi en Barcelona, después de una charla que tuve con Clara Serra en
No me acuerdo, en un sitio, en un ciclo que organizaba Marina Garcés, y muchas cosas de lo que dice Miquel Missé me gustan. También tengo algunas críticas a los planteamientos que él hace dentro de la conquista del cuerpo equivocado, porque me parece que cae en parte dentro de esa autoayuda, pero me parece una figura que está muy bien. ¿Debe el Estado legislar la identidad? Preguntan por aquí. Bueno, yo creo que la identidad no puede imponerse por parte del Estado, en todo caso el Estado debe reconocer la identidad, que es otra cuestión. ¿Había una pregunta? ¿A qué edad crees que los individuos deberían de poder elegir el género con el que se identifican? Pregunta Historiatrón. Bueno, hablando en el libro, yo no considero que los individuos elijan el género con el que se identifican, ¿no? Simplemente pueden declararlo ante las instituciones. La edad, como de 10, 11 años. Realmente, la cuestión de que los menores puedan cambiar su nombre en documentos oficiales o que puedan cambiar la mención de sexo es algo que no está dirimido por la ley trans, sino por una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que se le estaba vulnerando un derecho fundamental al no permitírselo. Bueno, pues si alguno más quiere hacer alguna pregunta en el chat, las tenemos aquí presentes, pero vamos a ir al sorteo de momento, al sorteo de Después de lo Trans, un ejemplar que tenéis aquí ahora, bueno, pues a continuación podréis optar a él. Como sabéis, hacemos sorteos entre los suscriptores del canal en prácticamente todas las entrevistas. En la última de Locus, por ejemplo, sorteamos hasta 5 ejemplares de sus distintos discos y tratamos de que en las distintas entrevistas pues podamos aportar, ¿no?, a la gente que está suscrita a este canal este tipo de, bueno, pues de regalos o de obsequios por seguir este canal y por apoyar esta televisión online. Pues si desde realización me dicen que está listo, nos presentamos ya con el sorteo. 2 minutos me dicen. Venga, pues esperamos hasta entonces. Ya está la gente diciendo presente. ¿Ya lo tenemos? Venga, pues vamos a poner el sorteo y a ver a quién le toca. Sorteamos Después de lo Trans, el ejemplar que tenemos aquí de Elizabeth Duval. Under 555. Bueno, si estás aquí en el chat, luego nos escribes por susurro. ¿Y si quieres que lo firme? Claro, y lo tenemos aquí. Oye, te damos el ejemplar de Elizabeth. Dicen aquí Tongo. Joder, si le hace el programa de Nightbot, Tongo es imposible que lo hagamos. Uy, casi, dicen por aquí. Bueno, pues no tenemos ninguna pregunta más. Había una pregunta sobre ¿Sí? elegir entre 2 políticos que estaban más arriba en el chat. ¿Elegir entre 2 políticos? Sí, había como un nombre y otro nombre, un nombre y otro nombre, que había visto yo por ahí arriba. La vamos buscando. Sí. Mira, Edu, tenemos aquí en el Aquí. Twitch, ahí, Ajá. Biden o Sánchez, Ada Colau o Mónica García. Sánchez, ante Biden, creo que Sánchez es más de izquierdas que Joe Biden, aunque pueda parecer por sus medidas lo contrario, pero creo que eso se debe a una cuestión de geopolítica europea. Y Ada Colau. Ada Colau antes que Mónica. Pues muchísimas gracias, Elizabeth, ha sido Muchas un placer. gracias. Tienes además ahora una emisión, ¿verdad?, con la Sí. gente de Más Madrid, o sea que te dejamos con tiempo de sobra. Y 1000 millones Pero de no pido gracias. el voto para ellas exclusivamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.